Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la asociación Voces Nuestras. Le damos la bienvenida a una nueva emisión de este espacio informativo que realizamos con los aportes de la red de corresponsales en la región. Les saluda Joaquín Tapia Arenas y siempre un gusto compartir micrófonos contigo, estimada Sandra Luz Cruz. El gusto es mío, querido Joaquín. Ya tenemos lista la información más relevante de esta semana en esta emisión con la que, además, despedimos el 2022. Enseguida les presentamos titulares. En Nicaragua, régimen encarcela a 2 periodistas de medios católicos. En El Salvador, exigen que se cumpla ley de personas con discapacidad. En Costa Rica, el gobierno de Chávez desconoce e irrespeta a los pueblos originarios y sus derechos. Además, ¿cómo garantizar el acceso y desarrollo sostenible en Isla Venado? En Panamá, ¿cuál es el balance del 2022? En México, el teatro como sanación a través de la obra Going Bananas. En Guatemala, Identidades. El cuarteto Ajkem nos comparte la intimidad e identidad de su música e instrumentos. En Centroamérica, Seguras en línea, un termómetro para Centroamérica y República Dominicana. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo mesoamericano, Voces Nuestras. En Nicaragua. Régimen encarcela a 2 periodistas de medios católicos. Familias y amistades denunciaron la detención de los periodistas Manuel Obando y Wilberto Artola, trabajadores de los medios de comunicación digitales de la Iglesia Católica en el norteño departamento de Matagalpa, a 2 horas de la capital, Managua. Medios locales de Matagalpa informaron que varias patrullas, con uniformados fuertemente armados, llegaron a las viviendas de los periodistas en horas de la noche del domingo 11 de diciembre a detenerlos. La Organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PECIN, mediante un comunicado, condenó las detenciones de los 2 periodistas y exigió a las autoridades la liberación inmediata de los comunicadores. Y también exigió la liberación de María Pérez, esposa del periodista Obando, quien fue detenida el lunes 12 de diciembre cuando se encontraba en su vivienda. Bueno, pues tal parece que la estrategia de silenciar a prensa independiente por parte del régimen sigue y la misma estrategia que están utilizando en Matagalpa puede replicarse en otros departamentos. Desde periodistas y comunicadores independientes deploramos esta acción que lo único que busca es silenciar a voces críticas al régimen. Ahora los 2 colegas que se desconoce del paradero y también la detención de la esposa de uno de los colegas que pues fue detenida cuando era allanada su vivienda. Nosotros como gremio, como periodistas independientes, pues llamamos a la comunidad internacional a prestar atención a lo que está pasando en Nicaragua y también al pueblo de Nicaragua que entienda de que el silenciar a hombres y mujeres de prensa no es solo silenciarnos a nosotros, sino quitarle el derecho a la población de que se informe con quien quiera y como quiera. El periodista Manuel Obando era colaborador de los medios que dirigía Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, este último acusado en los juzgados de Managua el martes 13 de diciembre. Hasta ahora la Policía Nacional que dirige Daniel Ortega no ha emitido ningún comunicado sobre las detenciones. Tampoco la Fiscalía ha presentado públicamente alguna acusación formal en contra de los 2 periodistas y de la ciudadana María Pérez. La organización Voces del Sur informó que solo en el mes de noviembre de 2022 se registraron 6 agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación independientes de Nicaragua y que en ese mismo mes al menos 4 periodistas se vieron obligados al exilio debido a la dificultad que existe en Nicaragua para ejercer el oficio y el peligro que implica. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. En El Salvador. Exigen que se cumpla la ley de personas con discapacidad. Personas con alguna discapacidad demandan al gobierno salvadoreño el cumplimiento de la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, que es una deuda histórica de la actual administración y que no se ha hecho realidad a pesar de que cuentan con la mayoría,
para aprobarla dentro del Congreso. El corresponsal Alfredo Carías tiene los detalles. La aplicación de la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad es una deuda histórica del actual gobierno salvadoreño, que no ha mostrado voluntad política para aprobar un reglamento y asignar un presupuesto para que dicha normativa cobre validez operativa para su cumplimiento, a pesar que posee de mayoría calificada en el seno de la Asamblea Legislativa. Así lo señaló Carolina Vázquez, directora de la Alianza Nacional por la Dignidad de las Personas con Discapacidad de El Salvador. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Persona con Discapacidad, promovido por la ONU el 3 de diciembre, y de igual manera en el marco del Día Internacional de la Reducción de Riesgos de Desastres, que es el 13 de octubre, la Alianza Nacional por la Dignidad de las Personas con Discapacidad de El Salvador quiere pronunciarse no sin antes hacer un preámbulo, el contexto del cual estamos viviendo en la actualidad las personas con discapacidad. Sanciona, ¿verdad? Y entra en vigencia la Ley Especial de Inclusión para Personas con Discapacidad en nuestro país, supliendo, ¿verdad?, en ese caso, derogando a la Ley de Equiparación de Oportunidades. Pero en este tema es importante resaltar que la Ley Especial de Inclusión para Personas con Discapacidad, el cual ha sido un avance importante en la defensa de derechos de personas con discapacidad, requiere un reglamento que vialice la operativización de dicha ley, de manera que cada uno de los miembros del Estado, carteras del Estado, sepan cuándo y cómo aplicar la ley, que los procesos estén claramente establecidos para que la ley pueda cumplirse y que cada uno de los derechos y garantías que la misma pretende garantizar a las personas con discapacidad pueda cumplirse. De igual manera es necesario que haya una asignación presupuestaria coherente a las necesidades de implementación de la ley. El presupuesto 2021, 2022 y 2023 no cuenta con un rubro presupuestario específico para la atención y la operativización de la Ley Especial de Inclusión. Y es también necesario que ese presupuesto que sea asignado pueda permitir una operación eficiente por parte del ente rector, el Consejo Nacional para la Inclusión de Personas con Discapacidad, el cual, de acuerdo al mandato de la Ley Especial de Inclusión, debe garantizar, debe buscar y monitorear el cumplimiento de la política nacional para la atención a personas con discapacidad. Además, las personas con discapacidad solicitaron al gobierno que no promueva más prórrogas inconsultas para el funcionamiento del llamado Tribunal Sancionador, situación que continúen violentándose derechos e incumpliendo la ley a favor de las personas con discapacidad. Así lo manifestó Miguel Vega, representante de la Alianza. Que exigimos respetuosamente al Ejecutivo que a la brevedad posible se decrete el reglamento para la aplicación y desarrollo de la ley. Que el Ministerio de Hacienda solicite a la Asamblea Legislativa las transferencias presupuestarias para que el CONA-IPD, como ente rector, funcione y que las personas con discapacidad recibamos efectivamente los beneficios que la ley especial establece. Al ministro de Gobernación, no solicitar más prórrogas sin consultas para el funcionamiento del Tribunal Sancionador. Finalmente hacemos un llamado a las instituciones del Estado, personas con discapacidad y sus familias, y a la sociedad en general, a estar vigilantes de que se cumplan los derechos a favor de las personas con discapacidad, especialmente la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a las que, de acuerdo con sus atribuciones constitucionales, es la institución responsable del monitoreo para el cumplimiento de la Convención, junto con la participación de organizaciones de personas con discapacidad, pues a esta última les corresponde ejercer la vigilancia y seguimiento para que esto realmente se cumpla. Han pasado casi 3 años de vigencia de esta ley en El Salvador, tiempo suficiente para haber producido
resultados exitosos. Sin embargo, las personas con discapacidad siguen siendo un grupo vulnerable que no gozan de sus derechos humanos frente a una legislación en letra muerta que ninguna institución de gobierno cumple en la realidad. Son casi 500,000 de personas que cuentan con algún tipo de discapacidad en El Salvador. Es un grupo significativo de la población que se les impide su participación plena y efectiva en la sociedad salvadoreña. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Iscanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook Voces Nuestras. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, el gobierno de Chávez desconoce e irrespeta a pueblos originarios y sus derechos. Enredadísimo fue la palabra que utilizó el presidente Chávez para describir un conflicto que ha dejado a 2 líderes de los pueblos originarios asesinados y que al día de hoy al menos 26 personas que pertenecen a estos pueblos han sido amenazadas de muerte. El presidente Chávez declaró que la gobernanza de los territorios indígenas está en chino para justificar la inacción de su gobierno y las pocas claridades sobre rutas o estrategias a seguir. Estas declaraciones se suman a una serie de acciones y desaciertos del gobierno de Chávez Robles, que lejos de aminorar el conflicto, lo ha atizado por su desconocimiento, su negación a escuchar a las organizaciones propias de los pueblos originarios y por su peligroso diálogo con ocupantes ilegales en los territorios indígenas. Toda la información con Neri Chávez García, comunicadora independiente. Eso está, como dirían los señores de antes, más enredado que un saco de anzuelos de pescar. Acabas de escuchar al presidente de Costa Rica. Esas palabras las utilizó para describir un conflicto que al día de hoy ha cobrado la vida de Sergio Rojas Ortiz, Uniwak del territorio Bribri de Salitre y de Jerry Rivera del territorio Broran de Terra. Conflicto que al 2021 sumaba a 26 personas de los pueblos originarios amenazadas de muerte y que genera un ambiente de hostilidad, tensión, violencia e impunidad en los territorios indígenas. En esas mismas declaraciones, Chávez dice que la gobernanza en los territorios indígenas están en chino y que por eso su gobierno difícilmente ha podido hacer algo en 6 meses desde el inicio de su gestión. La gobernanza del territorio no tiene ni pies ni cabeza en muchos sentidos. La ley de ADIS es la ley común y corriente de Dinadeco. No está estructurada para tomar esas decisiones. Por ejemplo, la legitimación. Nosotros tenemos un padrón electoral y quien tenga su cédula y esté en el padrón electoral, vota. Eso no ocurre en los territorios indígenas. Hay gente que dice, no, usted no es indígena, porque de ahí solo medio indígenas, o solo su mamá, o solo su papá. Hay otros que dicen 6 generaciones antes, o lo que sea. Entonces, vea, eso está en chino. Para Chávez no tiene ni pies ni cabeza la forma organizativa y ancestral de los pueblos originarios. No tiene ni pies ni cabeza el hecho que, según lo que le demanda la legislación nacional y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, su gobierno debe reconocer a las organizaciones propias y a las normas culturales ancestrales que pertenecen a estos mismos pueblos. Es decir, para su gobierno, el derecho indígena es un problema que impide avanzar rápidamente en la resolución pacífica del conflicto. Las declaraciones del presidente fueron realizadas en el marco de la visita de la subsecretaria general de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ilse Brands, quien declaró en redes sociales su preocupación por la ocupación ilegal de territorios por parte de personas no indígenas, pese a que existe una normativa nacional contra esta práctica. Frente a ello, el gobierno dice que es enredadísimo el asunto y alude a que su administración tiene pocas oportunidades de hacer algo. Hace poco más de una semana, distintas organizaciones propias de los pueblos originarios y la Coordinadora de Lucha Sur-Sur denunciaron la solicitud del gobierno de Chávez para postergar la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, misma entidad
que otorgó medidas cautelares en 2015 a los pueblos Broran y Bribri de Salitre por los contextos de violencia originados alrededor de la resistencia contra el proyecto hidroeléctrico de Iquís y el proceso de recuperación de tierras territorios. Entonces, estas declaraciones no son extrañas en este gobierno. Al contrario, la norma de la administración del Partido Progreso Social Democrático ha sido postergar la atención del conflicto, hacer omisiones a las obligaciones internacionales y establecer una mesa técnica que no solo desconoce el tema, sino que atiza el conflicto. De lo que es el gobierno actual, el acercamiento que ha sido es casi nulo. Nosotros y el pueblo Bribri tenemos medidas cautelares desde el 2015. Sin embargo, este año no ha habido seguimiento por parte del gobierno. Se ha hecho aparte, es más, no tuvieron como 4 o 5 meses que no había gente que habían puesto en esa dirección para seguir las medidas cautelares. Que no nos explicamos cómo es que en un asunto tan importante el gobierno no se asesoró antes para poder venir a los territorios a brindar soluciones. Y más bien lo que vino a hacer es agitar todo el movimiento que hay en contra de los indígenas, permitiéndole a muchos no indígenas ser parte de las reuniones con los mismos indígenas, o sea, aquellos usurpadores en una misma reunión con quienes ellos usurpan, a quienes ellos le usurpan. La inacción y las declaraciones del gobierno se alinean al discurso que han promovido ocupantes ilegales, ahora aglutinados en la Asociación Multiétnica y Pluricultural de Buenos Aires, quienes, a través de supuestos enfoques de integración, unión y del supuesto reconocimiento de una cultura múltiple en el país, pretenden ser reconocidos como indígenas y así continuar con el despojo de los territorios. Esto en desprecio de la cosmovisión, cosmogonía y de las mismas organizaciones propias de los pueblos originarios. Como que él desconoce que existe una organización de las comunidades, de quién pertenece o no al pueblo, tal que la identidad es una de las cosas que está siendo más bombardeada últimamente. O sea, de todos lados, ve a la diputada diciendo que ella es indígena, pero nunca dice quién es. El Poder Judicial no sabe qué hacer porque dice que no se sabe cómo. Ahora el presidente dice eso. El desconocimiento de las obligaciones del Estado, el negarse a escuchar a las organizaciones propias y las demandas de los pueblos originarios son acciones que se traducen en la violación sistemática y estructural de los derechos humanos de estos pueblos. Pese a este escenario poco alentador, las organizaciones propias y los pueblos originarios continúan resistiendo, fortaleciendo su cultura y ancestralidad a través de sus autogobiernos, de los procesos de recuperación de tierra-territorio y un sinnúmero de acciones político-territoriales y culturales. Frente a la inacción del Estado, la organización florecerá y las semillas de Sergio y Yeri brotarán en territorios liberados. Esta fue una nota de Neri Chávez García en colaboración con el Consejo Itzoiriria Aconuhuacpa de Salitre, Crunchurín y la Coordinadora de Lucha Sur-Sur para Voces Nuestras. Escuchaste las voces de Lesner Figueroa del Autogobierno del Territorio Bribri de Salitre y de Robert Morales desde el territorio de Crunchurín en Terroa. En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En Panamá. Balance del año 2022. ¿Qué ocurrió a lo largo de este año en Panamá? La corresponsal Dania Batista Guevara de Radio Temblor Internacional nos comparte el siguiente balance. Otro año se nos va, otro año con realidades y aún con latentes compromisos que afrontar en distintos sectores de la vida panameña. Un año en resistencia ante la desigualdad social y corrupción, con avance en su mitigación, pero con secuelas negativas por una crisis social que ha sido recargada a las miles de familias. La ingobernabilidad ha dejado al descubierto una frágil estructura estatal para suplir de soluciones a los problemas como el desempleo, insumos en el sector salud, la falta de viviendas dignas, alto costo de la canasta básica de alimentos, una mejor calidad e innovadora educación pública,
y una mejor distribución de la riqueza financiera, sin escándalos de corrupción. Ante la crisis económica, los sectores sociales mantienen una constante lucha para que el gobierno de turno cumpla con los derechos humanos, pero con justicia social y ambiental. La verdadera reactivación en Panamá no fue la económica, sino la reactivación de las luchas sociales a lo largo de todo el país. Compartimos declaraciones de la defensora ambiental Lilian González Guevara, del Centro de Incidencia Ambiental CIAM. Lilian Guevara, escritora y directora del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, CIAM. Después del confinamiento por la pandemia de la COVID-19, la verdadera reactivación en Panamá no fue la económica, sino la reactivación de las luchas sociales a lo largo de todo el país y en diversos grados y escenarios, tanto en acciones de incidencia como en acciones de calle, de movilización. En toda la República se ha hecho sentir la reactivación del movimiento social en Panamá, del sector trabajador organizado, expresado en los sindicatos, de los gremios de la salud y de la educación, de organizaciones ambientales y movimientos socioambientales, de las comunidades, de territorios, de los pueblos indígenas, de las organizaciones de mujeres y decenas de miles de ciudadanos que no necesariamente sean miembros de organizaciones, pero que se expresaron en todas las formas posibles del descontento ciudadano y de la protesta social. Y mencionar, por ejemplo, también a los productores, sea que entren o no en la categoría de movimientos sociales, también son un sector de la economía, pequeños y medianos productores que se expresaron en la protesta social este año. Se alcanzó el punto más alto en la crisis del mes de julio, que tuvo conocimiento toda la región latinoamericana, que para muchos fue denominado el estallido de julio, por la ola de protestas sociales contra la grave situación económica que sufre una gran parte de la población, frente al derroche de privilegios obscenos que también se vienen ostentando por parte de círculos de poder político y económico. Es una confrontación de privilegios frente a exclusiones, frente al expolio. Entonces aquí las protestas sociales se han hecho sentir en todo el año. Se llegaron a sincronizar durante la crisis de julio colocando a más de 50,000 personas en las calles, con una huelga educativa y un bloqueo indefinido de las principales arterias del país durante un mes. Este año para los movimientos sociales en Panamá ha sido de respuestas incansables ante políticas que han sido y que son implacables. El alto costo de la vida, en los precios de los alimentos, del transporte, de los medicamentos, del combustible, la precariedad laboral que se vive, no solo la crisis del desempleo, sino también el subempleo, las prácticas abusivas por parte de empresas que, apoyándose en las medidas con las cuales el gobierno favoreció a muchas empresas, instalando de facto, se podría decir, una política de flexibilidad de los derechos laborales totalmente inequitativa y opresiva para los trabajadores y trabajadoras. Y se ha visto una serie de huelgas de diferentes empresas o de diferentes sectores. Otra de las grandes áreas de lucha de los movimientos sociales este año se ha mantenido es frente a la amenaza de la minería metálica, de la expansión y continuidad de esta nefasta industria en nuestro país y los intereses de mercantilizar las áreas protegidas, principalmente esto por el sector socioambiental, pero también ha sido un año de hacer frente a situaciones críticas como la crisis que tiene nuestro sistema de salud y la seguridad social, frente a propuestas oficiales que están orientadas a sostener un modelo que no es solidario y que además presenta propuestas de privatización de derechos humanos expresadas en el sistema de pensiones, de invalidez, vejez y muerte, de los programas de enfermedad o de maternidad. Eso es un atentado frente a los cuales el movimiento social panameño ha estado actuando y frente a la violencia de género en escalada contra mujeres, principalmente mujeres más vulnerables, niñas, jóvenes, mujeres rurales, mujeres indígenas, mujeres pobres. Entonces ha sido un periodo de mucho trabajo para el movimiento social, pero también de construcción de aprendizaje sobre democracia, un periodo de aprendizaje sobre dialogar, sobre la representación de intereses, sobre pluralismo y de retos para el movimiento social en Panamá, para los movimientos sociales, de renovación, de reorganización y de educación para la población, de aprendizaje sobre el sistema político que tenemos, del sistema económico
y sobre derechos humanos que gran parte de la población desconoce. En ese momento y en esta situación nos encontramos en los movimientos sociales de Panamá ante ese gran reto de construir capacidades. Se cuentan con mayores capacidades, tenemos aprendizajes, pero seguimos con desafíos de construir más en respeto y tolerancia y para alcanzar acuerdos, no solamente para una unidad estructural, formal de organizaciones, sino sobre todo construir acuerdos sostenibles en el tiempo para el bienestar colectivo. Así es que esa es la situación de los movimientos sociales en Panamá, en resumen, en este año, lo que les ha tocado, lo que nos ha tocado trabajar. Desde otra óptica, el sector gremial educativo, junto a otros sectores sociales afectados por el alto costo de la vida, se levantaron en julio en huelga nacional por más de 30 días. La paralización dio como resultado una mesa única de diálogo entre la Alianza Nacional del Pueblo Organizado ANADEPO, la Alianza Pueblo Unido por la Vida y el movimiento originario Navebuglé y comunidades campesinas ante la representación del órgano ejecutivo y la moderación de la Iglesia Católica. Pusieron sobre la mesa 8 puntos de las demandas sociales más emergentes ante el alto costo de la vida y la corrupción en Panamá. No se descarta para el año 2023 acciones populares encaminadas a la justicia social. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras. En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radiotech, la radio de todas y fejer.org. En Costa Rica. ¿Cómo garantizar el acceso y desarrollo sostenible en Isla Venado? Isla Venado tiene casi 1,000 habitantes y cerca de un 90% viven de la pesca artesanal a pequeña escala. En los últimos años ha crecido la pesca ilegal con artes de pesca no permitidas en Costa Rica, lo que está provocando una sobreexplotación de los recursos del mar. Esto afecta la seguridad y soberanía alimentaria de esta población debido a que la pesca es su principal y en muchos casos única fuente de ingresos. El acceso a la isla es una prioridad para la población, pues pese a décadas de lucha, aún no cuentan con un atracadero que permita el desarrollo de otras actividades que estimulen las economías familiares, como el turismo rural comunitario. Voces Nuestras acompaña a la Asociación de Mujeres Iscande y a la Asociación de Jóvenes de Isla Venado en la recopilación de su memoria histórica y en acciones de comunicación para la incidencia para garantizar el acceso y desarrollo sostenible en la isla. Hoy vamos a conocer este proceso en un reportaje de Génesis R. Cruz desde Voces Nuestras. Llegamos a Isla Venado para aprender de la realidad de su comunidad. Isla Venado se encuentra en el Golfo de Nicoya, ubicado en el Pacífico de Costa Rica, Centroamérica, y la habitan unas 1,300 personas integradas en casi 300 familias. Nos movió hasta la isla el deseo de apoyar la creación de la ruta de incidencia sobre uno de sus principales conflictos, el acceso. Por la mucha necesidad que tenemos de que cuando la marea está baja, hemos tenido que llevar a alguien que murió, caminarlo por el barro 300 metros hasta allá arriba. Nos tocó una vez llevar a una muchacha y se comenzó a descomponer como a las 8 de la noche y tuvimos que sacarla a las 12 de la noche para el cementerio y la marea baja. Aquí cuesta mucho morirse, cuesta mucho, económicamente cuesta mucho. Vivir aquí y ver el problema que tenemos con las mareas es serio, muy serio. Bueno, don Ronald, buenos días y bienvenido a la radio, ¿cómo le va? Hola, buenos días, aquí estamos presentes para también comunicar situaciones propias de esta comunidad. En este momento hay un cambio, las asociaciones tienen que ser más, trabajar en más proyectos, pero yo considero también que las instituciones tienen que ayudar bastante, porque nos hemos quedado tal vez aislados, pero en todo sentido de la palabra. Definitivamente es importantísimo trabajar la parte económica de las familias, porque si su economía está bien, podemos lograr muchas cosas, pero también es un llamado al Estado costarricense. El Estado costarricense tiene que darle más oportunidades, más desarrollo a estos pueblos, a una isla que es difícil. La asociación ahorita está promoviendo el turismo.
Tenemos ahorita más de 100 personas, de esas como 99% son mujeres que se están capacitando. Yo creo que también somos humanos y tenemos derecho a vivir tanto en paz como tener nuestras condiciones para mejorar nuestra calidad de vida. El muelle es una necesidad, el centro de salud que tenga un doctor permanente, que esté siempre, es una necesidad. Contar con mejores infraestructuras es una necesidad. Y yo creo que sí se puede hacer. También trabajamos la planificación prospectiva para la construcción de un futuro a largo plazo, el desarrollo que se quiere en la isla, que la Fundación Ética Visionaria compartió para que muchas comunidades imaginen posibles escenarios de futuro. ¿Cómo garantizar el acceso y el desarrollo sostenible ambiental en Isla Venado? Una vez teniendo claridad con el tema focal, investigamos en noticias, documentos e hicimos entrevistas virtuales. Luego nos fuimos a la isla a realizar talleres con las mujeres, la niñez, jóvenes, actores de la comunidad de diferentes organizaciones, para así definir los factores claves y las incertidumbres críticas en torno al tema focal. Por ello, trabajamos en la dinámica de Café Mundial con 4 temas: la gestión política en la isla, la educación, el ambiente y la economía social solidaria. Con ello se buscó unificar la información y lograr el aporte de todas las personas para generar una ruta que permita en el año 2023 hacer incidencia en las autoridades correspondientes para lograr la construcción del atracadero. Aprovechando la experiencia de Voces Nuestras con el trabajo de la Casa Voces, Memorias y Culturas y escuchando que tantas personas contaban lo que han esperado para tener un atracadero, vimos oportuno recuperar la memoria histórica de la isla. ¿Quiénes fueron las primeras familias en llegar y cómo ha sido su desarrollo? La familia de Doña Virginia, la conocida y querida Doña Vicky, fue una de las primeras en llegar a la isla. Las familias de la propia comunidad son las llamadas a decidir hoy el rumbo y el desarrollo para su propia isla. Isla Venado 2050. Gracias a las personas que apoyaron la realización de este proceso. Organizaciones locales, red de mujeres productoras, en fin, gracias a todas y todos. Asociación Voces Nuestras y Fundación Ética Visionaria 2022. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En Guatemala. Identidades. El cuarteto Ajkem nos comparte la intimidad e identidad de su música e instrumentos. El grupo Ajkim, tejedores de sonidos en idioma achí, es un cuarteto que crea e interpreta música mesoamericana y del mundo. Está conformado por Ricardo Melchor en la guitarra, Sergio Reyes en el clarinete, Héctor Pirir en el cello y Job Cis en la marimba y percusiones. Juntos o individualmente, se han presentado en diversos escenarios y espacios a nivel nacional e internacional. Cada cual desde su instrumento nos comenta qué aprecian al transportar las notas hacia el público, en el siguiente reporte del corresponsal Herbert Reyes. Hola, mi nombre es Sergio Reyes, soy miembro de Ajkem y para mí estar en el grupo es representar la música de nuestras raíces, de nuestro país, de nuestra actualidad y del mundo. Pero más que todo pienso que como grupo estamos haciendo música que ya está escrita, por supuesto, pero lo más importante es la música inédita. Y pues gracias a los compositores del grupo y pues nosotros como miembros estamos interpretando nuestra música y pues enalteciendo nuestra cultura y nuestra sociedad.
Hola, mi nombre es Ricardo Melchor, guitarrista del Cuarteto Arquem. Cuarteto latinoamericano con raíces guatemaltecas y también con propuestas académicas. La guitarra para mí es un instrumento que une armónicamente a nuestro grupo, y desde este instrumento tan popular en toda nuestra querida Latinoamérica y Guate, queremos fusionarlo con los instrumentos también occidentales, y a raíz de esa propuesta nace nuestra identidad, la mezcla también de culturas y de no solo musicales sino que también culturales. Entonces, muchas gracias. Hola, mi nombre es Héctor y pues toco el cello. La verdad es que para mí es un gusto trabajar con grandes maestros en el grupo Ajquem, con el maestro Sergio y Job y Ricardo, porque pues todos tienen mucho que ofrecer como intérpretes personales. Entonces pues me la paso muy bien y me identifico con este grupo porque es una propuesta única, tanto por la gama de instrumentos que tenemos y pues también por el potencial de música que ofrecen los grandes maestros. Gracias. Hola a todos, un saludo a toda Latinoamérica y a todo el mundo. Mi nombre es Job Cis, soy integrante del Cuarteto Arquem. Como ven, toco el cajón peruano y dentro de un momento les mostraré también lo que es la marimba guatemalteca, un instrumento nacional de nuestro país. Con estos instrumentos es que fusionamos nuestro cuarteto. Básicamente soy el integrante que utilizo otros instrumentos porque son de percusión, que son necesarios en nuestra agrupación. También creamos la música de mi parte, junto con Ricardo, creamos parte de la música del grupo y así como arreglos musicales. Utilizamos estos instrumentos, básicamente el cajón y la marimba, porque son están catalogados y ya son patrimonio de la humanidad. Tanto en primer lugar el cajón peruano y en segundo lugar la marimba, y la marimba por supuesto que es nuestro instrumento nacional, por eso es de que la utilizamos, la tenemos en nuestro primer disco en diferentes temas y tocamos básicamente la música de varios países de nuestra Latinoamérica. Empezamos con choros, luego nos fuimos con un poco de valses venezolanos, música guatemalteca, algunos sones y creaciones propias. Los oídos son los órganos sensoriales que nos permiten recibir estímulos. Estos, desde la música, nos acercan a la memoria, al recuerdo, a la tristeza o alegría. Sean estos sonidos, estos tejidos desde Ajquem, un testimonio humano para quienes están lejos, para los que están cerca y quienes hacen desde su sensibilidad una búsqueda a la libertad creativa y vida digna en cualesquiera territorios. Desde la ciudad de Guatemala, reportó para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, Herbert Reyes. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Cahuinaquel, Radio Balam. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redacción@vocesnuestras.org. En México. El teatro como sanación.
la mexicana Inti Barrios presentó su obra Going Bananas en el 6º Congreso de Teatro Contexto Tipea en Argentina. Voces Nuestras conversó con ella sobre esta experiencia teatral y de sanación. Soy una mujer de teatro, me considero artivista, es decir, uso mucho el arte, lo que he aprendido, esas herramientas para pues contar las historias que nos duelen, pero a veces también nos duelen y se nos fracturan otras cosas, como un hueso, pero también como el alma, y de eso habla el último trabajo escénico que presenté, que se llama Going Bananas. Going Bananas para mí fue la oportunidad de curar una fractura, ¿no? Una fractura que comenzó siendo una fractura de cadera por un accidente de auto, pero que fue más bien una fractura emocional porque se da en un contexto de migración, de un accidente en otro país y de todo lo que enfrenté como migrante, pero también por haber sido abandonada en el carro donde me accidenté, ¿no? Como paisanos, porque así fue, podemos abandonarnos unos a los otros. Creo que México es un país muy violento y que a veces en el contexto de la migración nos llevamos muchas de esas dinámicas que tenemos que quitar. Cuando yo me accidenté, pues me llevaron a un hospital, como 8 días después me operan y de ahí me mandaron a un hospital de paso, por decirlo de alguna manera, porque yo no estaba enferma, estaba con una situación de dificultad de movilidad. Yo estuve casi medio año sin poder caminar. Entonces, después de eso fue volver a aprender a caminar con diferentes implementos, ¿no? O sea, me tocó desde no poder moverme hasta usar la silla de ruedas, la andadera y finalmente el bastón. Pero el bastón con múltiples artefactos, ¿no? Porque estamos hablando que en Canadá hay nieve, hay hielo, y yo tuve que volver a aprender a caminar, no solo a caminar, sino a aprender después a caminar en la nieve, en el hielo. Y a raíz de esa experiencia tuya, nace Going Bananas. Pues yo tenía ganas de contarlo, porque estuve en un hospital horroroso, o sea, fue una pesadilla. Entonces, una manera de salvarme a mí misma fue volver a todos en personajes. Convertí a todo el hospital en personajes y entonces ya pues era la señora Walker, era Madame la Chanteuse, era el príncipe persa, o sea, conviví con muchos personajes y eso era una manera de pensar que eso iba a pasar y que eso era que estaba en un cuento o en una pesadilla, o que en dado caso todos los que estábamos ahí estábamos viviendo la misma pesadilla y la estábamos compartiendo, pero que íbamos a salir porque siempre queríamos escapar, ¿no? Y empecé a escribir la obra, pero más como una novela, como en narración. Y después dije, no, esto lo vamos a llevar a escena. ¿Por qué el nombre? Going Bananas, esa es una cosa muy loca. Porque un día, la única hora feliz de los que éramos pacientes en ese lugar, que era terrorífico, que se llama el Catherine Booth Hospital, era la hora de la comida. Y un día, en ese momento feliz, uno de los pacientes, que era un señor de la India, se paró de la mesa, aventó la comida, nos maldijo a todos. Yo prefiero irme de este lugar cojeando y quedar mal que volverme loco, que Going Bananas. Porque Going Bananas es en inglés algo así como volverse loco, ¿no? Entonces cuando alguien se vuelve loco es Going Bananas. Pero realmente eso que él dijo era cierto. Los que estábamos ahí no parecíamos estar en un hospital de accidentados, parecíamos estar en un psiquiátrico. Porque el tratamiento incluía cosas para calmar tu dolor y uno agradece que te quieran calmar tu dolor, pero otra cosa es que la medicina está basada en el despojo de la humanidad. O sea, los clientes no tenemos dignidad porque somos eso, clientes, ¿no? O en dado caso pacientitos, pero nunca seres humanos, ¿no? Es el cliente que te va a pagar una cuota, entonces le administras sus drogas y ya. En fin, era un trato muy fuerte y una domesticación del impulso del dolor, porque yo decía, sí quiero que me ayuden a controlar el dolor, pero yo quiero ser quien decida sobre su gestión, porque es mi cuerpo, soy yo, ¿no? Entonces fue una cosa muy violenta. Yo descubrí que era muy violento el sistema de salud. Creo que el de todos los países en general comparten eso. Y también, por otro lado, la obra habla de lo que es el amor, la amistad, y de Franz Joffroy, que fue acaba de morir hace un año, una coreógrafa, bailarina tetrapléjica, que se cruzó en mi camino, o yo me crucé en el suyo y me salvó. O sea, yo me curé bailando.
Entonces ahí viene esta cuestión de que el arte sana, ¿no? Entonces para mí es como que todos los caminos llevan al arte, entonces al final yo pude volver a recuperar mucho movimiento, pero también a reconocerme en un cuerpo disidente, bailando con cuerpos disidentes, y a cuestionar mi propia formación como actriz, que te enseñan que los cuerpos deben de ser X o Y. Pues, o sea, vivimos en un mundo donde que te dice cómo debe ser tu sexualidad, cómo debe ser tu cuerpo, cómo debe ser todo, ¿no? Que nos están normando. Y entonces ver bailar a gente con silla de ruedas, con bastón, personas ciegas, yo bailar con mi silla, con mi bastón también, y decir, cada cuerpo es bello y tiene su poética, y todos podemos bailar. Inti, se ha presentado Going Bananas recientemente, estuviste en Argentina, cuéntanos de ahí cómo te convocaron, qué fue lo que sucedió allá. Ay, bueno, pues fue una cosa muy bonita, fue el 6º Congreso de Teatro Contexto Tipea, poéticas trans indisciplinarias. Yo soy muy indisciplinada, yo creo que tú lo sabes. Entonces me convocaron porque sí, mi trabajo es como de muchas disciplinas, y presenté esto que finalmente pues es una conferencia performática, ¿no? Este grupo que se llama Contexto Tipea, me dijeron que fuera a Argentina con Going Bananas, y ya me fui, y estuvo allá junto a otros trabajos muy interesantes. Hubo teatreros y performanceros o performers de Bolivia, de Colombia, de Brasil. Entonces pues fue un intercambio muy, muy, muy rico. Bueno, hay una página en Facebook que se llama Going Bananas, ¿no? Entonces en Facebook pueden buscar Going Bananas, y está ahí en Instagram. Como hay muchos Going Bananas porque todo el mundo enloquece en este sistema capitalista. Entonces me puse como Going Bananas Inti. Entonces en Instagram pueden ver, ahí hay fotos, hay algunos videos de lo que ha sido ese proceso. Y pues hay mucho que platicar y repensar sobre lo que es la discapacidad, y lo pongo entre comillas, espero que escuchen en mi voz las comillas. Hay muchas cosas que replantearse sobre lo que nos ha dicho la ciencia, las instituciones, de lo que es la discapacidad. Y de eso también habla la obra. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Teocelo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En Centroamérica. Seguras en línea, un termómetro para Centroamérica y República Dominicana. La violencia contra la mujer puede presentarse y redefinirse en entornos digitales y tecnológicos, como es el caso de las formas contemporáneas de violencia. En Centroamérica y República Dominicana surge de un proyecto denominado Seguras en Línea que ha lanzado la organización no gubernamental IPANDETEC al identificar desafíos en la región como la falta de esfuerzos educativos y preventivos para brindar herramientas de seguridad digital y la escasez de datos sobre violencia en Internet, lo cual limita el diseño de políticas públicas. Voces Nuestras conversó con Marión Brianchesco, coordinadora de Seguras en Línea, la nota desde Panamá con la comunicadora Sharon Pringle Félix. ¿Imaginas navegar en una plataforma que presenta datos sobre 11 tipos de violencia digital con testimonios anónimos? Y que al navegar en la herramienta poder filtrar según país, tipo de violencia, identidad de género, orientación sexual y edad. Esto ya es posible, y si perteneces a algún país de Centroamérica y República Dominicana, podrás encontrar, además de los datos sobre violencia digital, una sección informativa sobre violencia digital. La plataforma web surge de un proyecto denominado Seguras en Línea, que ha lanzado la organización no gubernamental IPANDETEC. La primera etapa del proyecto Seguras en Línea fue realizada gracias al apoyo del programa FRIDA, del Registro de Direcciones de Internet de América Latina y el Caribe. El proyecto surge al identificar desafíos en la región como la falta de esfuerzos educativos y preventivos para brindar herramientas de seguridad digital y la escasez de datos sobre violencia en Internet, lo cual limita el diseño de políticas públicas. Voces Nuestras conversó con Marión Brianchesco, coordinadora de Seguras en Línea, a fin de conocer los detalles de dicha iniciativa digital.
Marión, ¿en qué consiste Seguras en Línea y el por qué escoger estos países y esta región específicamente? Seguras en Línea es un proyecto centroamericano con perspectiva de género para visibilizar la violencia digital a través de datos abiertos y recursos para la educación y la prevención. En el proyecto entendemos por violencia digital todas aquellas agresiones cometidas con la asistencia parcial o total de las tecnologías de la información y comunicación. Y este tipo de violencia afecta principalmente a las mujeres y a las personas LGTBIQ+, porque las dinámicas que originan la violencia de género también son reproducidas en los espacios digitales. Los países de Centroamérica y República Dominicana presentan desafíos en materia de atención a la violencia digital. Primero, porque no hay suficientes datos sobre esta problemática y eso evidentemente limita el diseño de políticas públicas integrales y también de legislación específica basada en la evidencia. También porque hacen falta esfuerzos preventivos y educativos para que las personas puedan tomar decisiones informadas o incluso identificar si están experimentando violencia digital y qué acciones pueden tomar. En esta primera etapa del proyecto lanzamos una plataforma web que incluye datos a partir de una encuesta anónima que realizamos a personas de los 7 países. Después información sobre 11 tipos de violencia con ejemplos y testimonios, así como medidas de seguridad digital, guías para reportar en las plataformas, recomendaciones para denunciar ante las autoridades estatales de cada país y recursos que han generado otras organizaciones enfocadas en el tema. Háblanos sobre el interés de IPANDETEC en la seguridad digital, momentos en que se luchan algunas legislaciones en la privacidad, a los datos y otros instrumentos legales en América Latina. Cuando hablamos de violencia digital por razones de género, es importante entender de manera integral los derechos digitales. Cuando una persona es violentada, por ejemplo, no solo está siendo afectada en su derecho a una vida libre de violencia, también es una amenaza a su libertad de expresión, a la privacidad, a la intimidad y otros derechos que deben ser respetados tanto en línea como fuera de línea. Así que es un tema que lleva de manera transversal la ciberseguridad, la protección de datos personales, la privacidad y otras materias que actualmente presentan un rezago legislativo y de política pública en los países centroamericanos. O incluso que en el intento por regular, los formuladores de políticas públicas y los legisladores desconocen los estándares internacionales en derechos humanos y proponen iniciativas de ley que más bien son una amenaza. Es por esa razón que en IPANDETEC tiene en su misión las labores de incidencia, tanto para emitir criterios como para contribuir a que estos cumplan con las necesidades de los países y los estándares internacionales. Finalmente, en estos tiempos de virtualidad, ¿qué desafíos conllevan los resultados de esta encuesta y cuántas personas podrían ser impactadas? Nuestro equipo estuvo durante más de 2 meses divulgando la encuesta anónima entre diferentes poblaciones de la región, con apoyo de organizaciones locales y medios de comunicación. Esta divulgación estuvo acompañada de materiales de comunicación, porque uno de los principales desafíos de hablar sobre violencia digital es que muchas personas comienzan a preguntarse, ¿realmente he pasado por esto y no lo sabía? También es una problemática muy sensible que implica recordar procesos angustiantes o frustrantes y sabemos que eso no es fácil. Aún así hubo 80 personas que consintieron la publicación de su caso de manera anónima, pero fueron más de 100 quienes relataron su experiencia y más de 600 quienes completaron la encuesta. Ahora el trabajo por delante es que esta información llegue a más personas, incluidos los legisladores y formuladores de políticas públicas, pero también esperamos que el sitio web sea un recurso de valor para quienes están experimentando violencia y no saben qué hacer, o incluso para las personas que conocen a un amigo, amiga o un familiar que está pasando por una situación de este tipo. El proyecto tendrá una segunda etapa enfocada en la asesoría legal inicial y el empoderamiento digital a través de talleres. También tuvimos la oportunidad de llevar el proyecto al 8º Laboratorio de Innovación Ciudadana de la Secretaría General Iberoamericana, donde propusimos una aplicación móvil complementaria al sitio web que permita iniciar una denuncia ante las autoridades estatales, pero por supuesto que para hacer la realidad necesitamos recursos financieros y también gran voluntad de las distintas partes interesadas que pueden aportar, como lo son las mismas instituciones públicas. Seguras en Línea es un proyecto con perspectiva de género para visibilizar con datos y distribuir de manera colectiva en la búsqueda de soluciones a la violencia de género digital
en Centroamérica y República Dominicana. La violencia puede presentarse y redefinirse en entornos digitales y tecnológicos, como es el caso de las formas contemporáneas de violencia. La Ley 82, que tipifica el femicidio y la violencia contra la mujer, reconoce la violencia mediática, aquella publicación o difusión de mensajes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que directa o indirectamente promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, o atente contra la dignidad de las mujeres. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Panamá Sharon Pringle Félix. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Llegamos al final de esta emisión, que es la última para este año 2022. Esperamos retomar en enero de 2023, agradeciendo de antemano su atención y el aporte informativo de la red de corresponsales en la región. Desde Voces Nuestras aprovechamos de agradecer todo el compromiso y profesionalismo de nuestra compañera Sandra Luz Cruz, quien estuvo a cargo de este espacio durante este 2022 y quien seguirá apoyando este proyecto desde las corresponsalías en México. Gracias, querida Sandra Luz. Al contrario, mi querido Joaquín, gracias a ti por compartir este espacio. Quiero aprovechar además para agradecer a todo el equipo de Voces Nuestras por la maravillosa oportunidad de ser parte de su equipo y la confianza para dejar en mis manos la producción de esta revista informativa durante el 2022. Por supuesto, a la red de corresponsales en México y Centroamérica por su claro compromiso con este espacio de colaboración. Muchas gracias. En el 2023 nos seguiremos escuchando. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.